Buenas noches, estimados clientes. Qué gusto volver a compartir con ustedes en esta ocasión el último entrenamiento Nicovita del año. Estamos muy contentos de darles la bienvenida a este entrenamiento, biorremediación, rentabilidad sostenida en el tiempo. La dinámica de hoy, en primera instancia, vamos a tener la presentación de nuestros expertos y al final una ronda de preguntas, por lo cual los invitamos a dejar todas sus dudas y consultas en la caja del chat. El día de hoy nos acompañan nuestros queridos expertos salud. Desde El Oro nos acompaña Silvana Riofrío. Ella es jefe de asesoría salud en El Oro, ingeniera acuicultora graduada en la Universidad Técnica de Machala y cuenta con más de 4 años de experiencia en manejo sanitario del sector camaronero. Hola Silvi, ¿estás por ahí? Hola Erika, sí, un saludo fraterno a nuestros clientes y emocionada de compartir ese espacio con todos ustedes. Buenísimo, Silvi. Y también me hace muy feliz comentarles que nos acompaña Moisés Poli. Él es nuestro jefe especialista sanitario. Él es ingeniero en acuicultura, máster y PhD en ciencias en acuicultura por la Universidad Federal de Santa Catarina de Brasil. Tiene experiencia en salud animal integral, abordando temas de calidad de agua, suelo y también salud del camarón. Hola Moisés, ¿estás por ahí? Buenas noches. Hola Erika, buenas noches. Un saludo especial a todo el sector camaronero ecuatoriano y vamos con toda esa noche. Muy feliz de estar aquí. Buenísimo. Entonces, sin otro preámbulo, los dejo y el escenario es todo suyo. Gracias Erika. Vamos a arrancar y de una vez quiero invitar a todos a ver este pequeño video que se convirtió en viral en el internet y nos hace reír un poquito, pero también trae un poco de una realidad exagerada. Así nos podemos descontraer un rato. Es un video que no representa una realidad en sí, pero sí nos hace reflexionar, ¿no? Otra vez es una realidad exagerada. Pero ahora sí vamos a hablar en serio. Ahora sí, en esta gráfica yo quiero tratar un poco de qué sucede cuando no llevamos en serio la cuestión de la biorremediación y pasa lo que pasó con el señor en el video. En esta pantalla, en este gráfico, tenemos el crecimiento del sector camaronero a lo largo de los años. Y si ustedes se dan cuenta, en esos cuadros rojos que están marcados, están las enfermedades. Y entonces la industria camaronera siempre ha experimentado crecimientos importantes y seguido de esos crecimientos vinieron bajadas importantes en ese crecimiento. Y muchas veces ese crecimiento, esa bajada en el crecimiento, está relacionada con la cuestión sanitaria. Solo en Asia y una realidad más reciente, el HPND y el EHP generaron una pérdida de 23 billones de dólares entre 2010 y 2015. Por eso la cuestión sanitaria no es menos importante. ¿Y qué tiene que ver eso con la biorremediación? Como vamos a presentar aquí hoy, la biorremediación ayuda a mantener un ambiente sano a largo plazo. Y es eso que queremos trabajar esta noche con ustedes. Para no volver a ver esas bajadas de crecimientos en la industria camaronera, vamos a indicar cómo la herramienta de la biorremediación es importante para seguir rentabilizando. Por eso el tema del webinar, del entrenamiento de hoy, es biorremediación, la rentabilidad sostenida en el tiempo. Y de cara, quiero pasar la pregunta a nuestra compañera ingeniera Silvana y preguntarle, Silvana, ¿cuánto cuesta biorremediar? Gracias Moisés. ¿Cuánto cuesta biorremediar? Esa es una muy buena pregunta. Para responder vamos a presentar los siguientes simulados. Tenemos dos simulados. El primer simulado es de una precría de 150 individuos por metro cuadrado, donde hemos realizado 3 escenarios. En un primer escenario
vamos a presentar una precría con 14 días, 150 individuos por metro cuadrado, con un peso final de 0.30 y una sobrevivencia del 90%. Con estos resultados, la precría llega a un costo millar de $4.08. Consideremos importante aquí que este simulado no cuenta con biorremediación. Tenemos un siguiente escenario, que son los mismos ratios productivos, 150 individuos por metro cuadrado en 14 días, llegando al mismo peso, 0.30 gramos, y con la misma sobrevivencia, 90%. La diferencia es que aquí se ha realizado un plan de biorremediación una vez por semana con una dosis de arranque, teniendo un costo de biorremediación de $60.87. ¿Cuánto impacta esto a mi costo millar? De $4.08 a $4.12. Tiene un impacto de 4 centavos. Entonces, vamos a presentar un tercer escenario. ¿Qué queremos buscar con este tercer escenario? ¿Cuánto más nosotros deberíamos ser eficientes para que esta biorremediación sea cubierto su costo, ¿no es cierto? En el tercer escenario, ¿qué vemos de diferente? Que la sobrevivencia ya no se encuentra en un 90%, sino está en un 91%. Con este 91% de sobrevivencia, nosotros llegamos al mismo costo de costo millar sin biorremediación. ¿Qué significa? Que si nosotros logramos obtener 1% más de sobrevivencia, esto se cubriría el costo de la adición de biorremediación. Si nosotros logramos ser más eficientes a nivel de sobrevivencia, eso significaría que tendríamos un impacto en el costo millar con una disminución. ¿Y qué es importante considerar aquí? Es importante que vamos a mantener un ambiente saludable de nuestra precría y vamos a transferir organismos saludables, con lo cual vamos a tener un mejor crecimiento compensatorio post-transferencia. Tenemos un siguiente escenario. En este siguiente escenario, ¿qué hay de diferente? Es una precría que cuenta con 300 individuos por metro cuadrado y de igual manera está dividido en 3 escenarios. El primer escenario sin biorremediación. Con esta precría se llega igual a 14 días, 300 individuos por metro cuadrado. La diferencia es que llegamos a un peso final de 0.15 gramos con una sobrevivencia del 90%, teniendo un costo millar de $3.49. Si nosotros al siguiente escenario le sumamos un costo de biorremediación, que en este caso ya no sería una dosis por semana, sino haríamos una frecuencia de aplicación de 2 dosis por semana. Con un arranque inicial tendríamos un costo por biorremediación de $101.45, teniendo un impacto en mi costo millar de 4 centavos. Eso significa que pasaríamos de $3.49 sin biorremediación a $3.53 con biorremediación en condiciones similares. Igual manera, hacemos el ejercicio. ¿Cuánto más yo tendría que ser eficiente a nivel de mi sobrevivencia para que mi costo millar sea similar a no adicionar biorremediación? En este caso, volvemos a observar el mismo escenario, ¿no? Con 1% más de sobrevivencia que nosotros tengamos a nivel de nuestras precrías, básicamente cubrimos el costo de biorremediación. Como nosotros buscamos obtener un mayor porcentaje de sobrevivencia, esto implicaría que vamos a tener un impacto adicional a nivel de nuestro costo millar. Como ustedes pueden observar, el impacto en costos no es tan alto. Si nosotros cubrimos este 1%, básicamente cubrimos este costo por biorremediación. Y como lo mencioné hace un momento, es súper importante porque transferir organismos saludables nos van a permitir ser más eficientes a nivel del cultivo. Con esto le doy paso a Moisés para que nos cuente qué es la biorremediación. Excelente, Silvana. Ahora que nuestra compañera ya nos indicó que vale la pena biorremediar,
con 1% más de sobrevivencia, eso ya se paga y dejas el ambiente más saludable y sostenible a largo plazo. Y es eso que vamos a explicar cómo es que funciona, cómo es que trabaja la bioremediación. Y para eso la primera pregunta es, ¿qué es la bioremediación? ¿No? Revisemos un poco estos conceptos. Bueno, la bioremediación, así como la palabra ya dije, bio significa vida, remediación, remediar algo. O sea, a través de organismos vivos, sean bacterias, sean algas, hongos, que son microorganismos, o incluso plantas, organismos superiores, buscamos degradar o detoxificar contaminantes peligrosos. Esa es la definición que está en los libros. O sea, un organismo vivo que ayuda a mejorar un ambiente. Y la bioremediación no es algo que nació recientemente, viene de los años 60, empezó con la industria del petróleo y sus problemas ambientales con el derramamiento de petróleo y hidrocarburos en general. Entonces, en esta época, cientistas aislaron bacterias que eran capaces de degradar esos hidrocarburos y transformar ellos en algo menos peligroso al ambiente. Desde ahí empezó el desarrollo de un montón de técnicas, desde en el local, in situ, o fuera del local, ex situ, y de ahí hay un montón de otras técnicas. De aquí quiero recuperar dos: la bioaumentación y la bioestimulación, que son dos técnicas que la acuacultura se ha beneficiado, ¿ya? Y desde aquí vamos a trabajar esos conceptos. ¿Qué es entonces la bioestimulación y la bioaumentación? Como dice también la palabra bioestimulación, estimular la vida, bioestimulación nada más es que utilizar elementos mecánicos, químicos, orgánicos, para estimular el crecimiento de la comunidad natural de bacterias que está presente en nuestra piscina. Entonces, ahí hay un montón de cosas que podemos llamar de bioestimulación. Desde la aeración de la piscina, que oxígeno es clave para cualquier bacteria bioremediadora trabajar de manera eficiente. El uso, por ejemplo, de fuentes de carbono como es la melaza o el azúcar es una manera de bioestimular. El uso también de carbonatos de manera indirecta, bioestimulamos, mejoramos el medio. Y también, por ejemplo, el uso de insumos como el nitrato de sodio es un bioestimulador también, no solo para bacterias, pero también para bacterias, ¿no? Y la bioaumentación, por su lado, es cuando utilizamos nuestras bacterias comerciales. Cuando agregamos a la piscina, adicionamos a la piscina bacterias exógenas de ahí, que no hacen parte de esa comunidad natural. Entonces, estamos bioaumentando la población natural de la piscina. Conceptos simples, pero que nos ayudan a aclarar cómo trabajar esa técnica de bioremediación y aprovechar lo máximo y ser el más eficiente posible con esa inversión que es significativa, pero muy benéfica para nuestras piscinas. ¿Y para qué entonces bioremediar? ¿Dónde entra esa técnica en el manejo acuícola, en el manejo de nuestras piscinas de camarón? Para ello me apoyo de esos tres pilares claves para la acuacultura, ese diagrama que es tan antiguo, pero representa también cualquier actividad productiva, que es ese equilibrio entre lo que es producido, el animal que es producido, el ambiente donde vive y el patógeno. Porque en ese sistema de producción de camarón no logramos aislar el patógeno. No es un sistema bioseguro, porque convivimos, es un ambiente abierto y convivimos con los patógenos. Por lo tanto, para que el patógeno no se manifieste, es importante tener un ambiente sano y tener un camarón genéticamente bien seleccionado, una larva bien desarrollada, sana, y desde ahí una buena nutrición va a hacer con que este camarón exprese su máximo potencial de crecimiento.
Ahora, ¿qué es tener un ambiente sano? ¿Cómo hago para tener un ambiente sano? Hay un montón de técnicas, desde calidad de agua, desde calidad de suelo, y es aquí que entra la bioremediación. La bioremediación es una técnica que nos ayuda a mantener este ambiente sano. Y aquí yo ponemos aquí la eterna búsqueda del equilibrio. ¿Por qué será la eterna búsqueda del equilibrio? La pregunta ¿es posible tener un ambiente en acuacultura, en cultivo de camarón, equilibrado? ¿Es posible lograr ese equilibrio? Veamos, imaginemos un lago grande de Ecuador. Un ambiente donde cuando una planta se muere, un animal se muere, naturalmente eso se recicla. Entonces, la materia orgánica que entra ahí es la misma que es degradada, porque ese ambiente está en equilibrio. Excepto cuando hay un desequilibrio generado por un factor exógeno, ese ambiente va a ser naturalmente equilibrado. No es necesario adicionar nada para que él se equilibre. Solito busca su equilibrio. Pero pensemos ahorita en la acuacultura, en nuestras piscinas de camarón. Aquí sí hay un factor exógeno, hay una interferencia humana en el ambiente, donde diariamente aportamos con dosis de nitrógeno, fósforo y podríamos adicionar aquí el carbono también. Entonces, pregunta, ¿será que adicionando diariamente esos nutrientes va a ser posible que el ambiente solito genere este equilibrio? No. Y es por eso que yo digo que mantener un ambiente sano es siempre estar buscando el equilibrio. Nunca lo vamos a lograr, pero no es por eso que vamos a desistir, no es por eso que vamos a tirar la toalla. Vamos siempre en búsqueda del equilibrio. Eso es generar un ambiente sano en acuacultura. Y aquí está otra vez. Entonces, para generar este ambiente sano, para buscar constantemente este equilibrio, la bioremediación es una técnica que nos ayuda mucho. Y quiero desde ahora que miremos la bioremediación justamente desde esos 3 elementos que diariamente ponemos en la piscina: el carbono orgánico, el nitrógeno y el fósforo. Esos 3 elementos tienen caras diferentes. ¿Cuáles son esas diferentes caras? El carbono, nitrógeno y fósforo son nutrientes esenciales para el desarrollo de la vida y es por eso que están en los balanceados. Por lo tanto, también es un fertilizante, pero cuando en exceso es un contaminante. Y es eso que tenemos que trabajar para que no se convierta en un contaminante. Y para que ustedes entiendan un poco de esa dinámica, veamos cómo funciona la retención de esos elementos en el camarón versus su excreción. Eso funciona o es un promedio general para cualquier actividad productiva, desde otras producciones animales hasta plantas. Cuando ponemos una fuente de nitrógeno, fósforo, carbono, que en ese caso es el balanceado, la retención de, por ejemplo, nitrógeno y carbono es de 25%. Eso no es culpa del camarón, no es culpa de las empresas de balanceado, no, simplemente es la naturaleza, la biología de esos animales. Obviamente, un balanceado de mejor calidad te va a subir esa retención a un 28, 29%, y un balanceado de mala calidad te baja eso a un 20, tal vez 19%. Pero en promedio, la retención, lo que se queda en el animal, es un 25%. Y por lo tanto un 75% se va al agua. El caso del fósforo para el camarón es un poco más especial porque el camarón no tiene un sistema óseo desarrollado, sabemos de eso. Por lo tanto, necesita fósforo simplemente para algunas cuestiones fisiológicas y metabólicas, reteniendo en promedio un 13%. Y un 87% se va al agua. Eso día tras día. Obviamente tenemos en la piscina algunos elementos que nos ayudan a absorber un poco
esses elementos, pero esses micro-organismos, que são as algas e as bactérias, sejam bactérias nitrificantes ou as heterotróficas, não vão a dar, não vão a ter a eficiência necessária para trabalhar toda esta carga de nutriente com a população natural que há na piscina. E é aí que entra outra vez a biorremediação. Pero para que esses organismos que vamos adicionar, e mesmo os que estão naturalmente na piscina, para que trabalhem bem, necessitamos conhecer alguns conceitos também de, por exemplo, manejo de suelo. Então, o que passa com esses nutrientes em esses diferentes tipos de suelo? É o mesmo o comportamento em um suelo, como vemos na foto do fundo da direita, um suelo agrícola drenado, de lo que vemos na esquerda, um suelo agrícola, nesse caso, alagado, lleno de água. É diferente. Um suelo seco, que é o caso de la maioria da agricultura, é um ambiente onde o suelo está em contato direto com o aire atmosférico. E esse contato direto hace com que esse ambiente seja oxidado. Se eu hago um bom arado desse suelo, eu tenho por lo menos uma camada de 20 centímetros com bastante oxígeno e, por lo tanto, é um ambiente que chamamos de oxidados. Mientras que um suelo inundado, um suelo de uma piscina de camarão, tem a tendência de ser um ambiente reduzido. ¿Por quê? Entre o aire e entre o suelo há uma camada de água. E a transferência de oxígeno del agua hacia el suelo es mucho más lenta. Y adicional a esto, el agua cuando en contacto con el suelo ocupa el espacio del aire atmosférico, sacando de ahí todo el oxígeno que estaba en contacto directo. Entonces, eso todo lleva a que este ambiente tenga la tendencia de ser un ambiente reducido con bajo oxígeno. ¿Y cuál es la diferencia entonces de tener un ambiente oxidado y un ambiente reducido? Veamos. Un ambiente oxidado va a generar como subproducto del metabolismo de esos microorganismos que utilizan el carbono, el nitrógeno y el fósforo, compuestos oxidados. Y esos compuestos oxidados generalmente son menos tóxicos para los animales de cultivo que los compuestos reducidos. Y justamente en un suelo inundado, en una piscina de camarón, esse ambiente reduzido tem a tendência de que esses metabólitos desses micro-organismos sejam compostos reduzidos. E esses compostos reduzidos podem ser mais tóxicos ao camarão. E isso há que ter em conta, então, para ter consciência de como manejar e contornar essa situação. Então, acuérdense, um suelo agrícola drenado é um suelo completamente oxidado com um potencial redox positivo. E um suelo inundado, uma piscina de camarão, generalmente é um ambiente reduzido com um potencial redox, então, cerca de zero, quando bueno, ou negativo. Então, os suelos inundados passam por profundas alterações electroquímicas de disminuição, principais, disminuição do potencial redox, ¿no? Então, ambientes com tendência à redução e alteração do pH. ¿Qué quiere decir esa alteración del pH? Si el pH era elevado en ese suelo, cuando en contacto con el agua va a tener la tendencia de equilibrarse cerca de la neutralidad, cerca de 7. De la misma manera, un pH que era ácido y cuando está en contacto con el agua, tiene la tendencia de equilibrarse otra vez en la neutralidad cerca de 7, pero es un proceso que se demora. Ahora veamos aquí como si fuera un corte transversal de nuestra piscina, donde vemos la camada de agua, la interfaz agua-suelo y el suelo. Eso aquí es bastante claro, porque la principal camada que debemos trabajar es esta, la interfaz agua-suelo, que no pasa de 2 milímetros, es una camada superficial de ese suelo que es capaz de ser oxigenada, que tiene presencia de oxígeno, que genera productos oxidados desde que trabajemos el oxígeno en nuestra agua. Entonces, un agua con buen oxígeno en el fondo, esa capa aeróbica
de esa interfaz agua-suelo va a ser de 2 milímetros, un poquito más, un poquito menos. Pero aquí es donde vive el camarón y es aquí que debemos garantizar que tenga oxígeno y que produzca compuestos no tóxicos. De aquí para abajo ya es una camada total, una capa totalmente anaeróbica, sin presencia de oxígeno. Pero aquí abajo no vive el camarón vive en la interfaz agua-suelo. Y nuestras bacterias bioremediadoras trabajan también en esa camada aeróbica, en esa interfaz agua-suelo. Por lo tanto, debemos garantizar un buen oxígeno en el fondo de la piscina como primer tipo de bioremediación. Aquí vamos a beneficiar no solo las bacterias, como los camarones que ahí están viviendo. Por otro lado, si yo tengo una piscina que está aquí ejemplificada al lado izquierdo, con bajo oxígeno en el agua, esa interfaz agua-suelo ya va a ser anaeróbica. Y por lo tanto, aquí donde vive el camarón, se va a producir compuestos tóxicos, reducidos. Y al mismo tiempo, las bacterias bioremediadoras van a perder su efectividad. Las bacterias bioremediadoras que compramos y aplicamos en nuestras piscinas son aeróbicas facultativas, es decir, trabajan en oxígeno, pero también trabajan en la ausencia de oxígeno. Solo que en la ausencia de oxígeno son mucho menos eficientes y, adicional, producen esos compuestos tóxicos. Por lo tanto, señores, es muy necesario tener un buen oxígeno en el fondo de la piscina para garantizar un ambiente sano al camarón y un ambiente propicio para que las bacterias bioremediadoras sean eficientes. Adicional a esto, es necesario profundizar nuestro conocimiento en suelos acuícolas, ¿ya? Y el suelo tiene sus diferentes formaciones y por lo tanto algunos son formados por arena más fina, más gruesa, otros son formados por arcilla, limo o coloides arcillosos, que en este caso es la materia orgánica. Eso hace una diferencia bastante grande. Si un suelo es más arenoso o si un suelo es más arcilloso, hay una gran diferencia ahí. Veamos un poco esas diferencias. Del lado izquierdo tengo lo que representaría un suelo arcilloso y del lado derecho un suelo arenoso. Ese símbolo representa la arena y ese la arcilla. La arcilla, sea de origen mineral o sea de origen orgánica, ella tiene cargas negativas en su gran mayoría y por lo tanto atrae esos cationes de carga positiva. Y eso está en constante equilibrio y siempre está intercambiando esos iones con el agua. Es un ambiente rico, nutritivo para bacterias y también para los camarones. Y aquí decimos, esa característica de la arcilla, tener esa carga negativa y atraer esas cargas positivas, decimos que es un suelo que tiene una alta capacidad de intercambio catiónico. Y eso es una gran característica para ese tipo de suelo. Mientras que el suelo arenoso no es reactivo, no realiza básicamente ese intercambio catiónico. Entonces es un ambiente más pobre en nutrientes, donde se desarrolla menos cualquier microorganismo, entre ellos las bacterias. Entonces, un suelo arcilloso es un suelo obviamente alto en arcilla y materia orgánica y exige una mayor cantidad de carbonatos para corregir su pH, ¿ya? Sin embargo, tiene mayor retención de nutrientes y retiene también mejor la humedad. Es un ambiente más propicio para desarrollo de bacterias. Sin embargo, la arena, por su lado, es baja en arcilla y materia orgánica, por lo tanto tiene una baja capacidad de intercambio catiónico. Exige, por su vez, menor cantidad de carbonatos para corrección del pH. Sin embargo, retiene menos nutrientes y menos humedad. Entonces, hay una menor capacidad de desarrollo en esa interfaz agua-suelo porque hay una baja capacidad de intercambio catiónico. Ventaja es que son suelos que generalmente tienen menos materia orgánica. Sin embargo,
es importante considerar que a lo largo del tiempo, asimismo suelos arenosos, por la cantidad de balanceado que aportamos, van a tener su cantidad de materia orgánica significativa. Entonces, conocer eso ayuda mucho a saber cómo manejar mejor mi sistema de bioremediación. Ahora quiero invitar a Silvana que nos comente un poco justamente sobre el uso de esas técnicas con estos diferentes tipos de suelo en sistemas multifásicos. Silvana, ¿cómo hacer uso de la bioremediación en sistemas multifásicos? La bioremediación en sistemas multifásicos es muy importante tomar en consideración los conceptos que Moisés nos ha venido explicando durante el transcurso de este espacio. Para realizar una bioremediación, tanto en precrías, preengordes y engordes, es importante tener este conocimiento de nuestros suelos, ¿no? Y sobre todo los porcentajes de materia orgánica con los cuales estamos a nivel piscinas. En base a eso podemos realizar un plan o una estrategia de bioremediación. Si tenemos niveles de materia orgánica al inicio del cultivo en 2%, la frecuencia de aplicación de mi bioremediación va a ser una vez por semana y podríamos trabajar con dosis de mantenimiento. Si tenemos un siguiente escenario donde tenemos al inicio del cultivo ya una materia orgánica entre 2.5 a 4%, la bioremediación debe ser mucho más frecuente por la cantidad de materia orgánica que tenemos presente a nivel de nuestra piscina. Ya debería ser 2 veces por semana y aquí es súper importante que debe ser dosis recomendada por fabricante para poder colonizar el medio y trabajar en esta degradación de la materia orgánica. Pero si contamos con materia orgánica ya mayor a un 4%, debemos tomar en consideración ya realizar una remoción mecánica y adicional, posterior a esta remoción mecánica, trabajar con dosis de bacterias. ¿Qué es importante que consideremos aquí? Es que dependiendo el conocimiento que nosotros tengamos de nuestras piscinas, deberíamos tener alguna estrategia de mapeo de suelos, zonificar suelos. ¿Por qué zonificar suelos? Esto nos va a permitir poder direccionar el uso de nuestro bioremediador de una forma más eficiente. Si nosotros realizamos un mapeo de suelos en un sistema de alimentación manual, sí, vamos a focalizar el bioremediador en las zonas de mayor afectación. Sin embargo, si tenemos a nivel de nuestro cultivo una estrategia de alimentación automática, básicamente también la forma de focalización del bioremediación va a estar de la mano en las zonas de alimentación. Ahora sí, es importante tener en consideración cuándo deberíamos realizar la aplicación de un bioremediador. Para eso les quiero preguntar. En un cultivo de camarón, ¿cuándo es importante bioremediar? ¿Al inicio del cultivo, durante la etapa de engorde o ambos? Vamos a esperar un momento para que puedan contestar la pregunta y poder revisar la respuesta. Efectivamente, es muy importante realizar la bioremediación durante ambos, al inicio y durante el cultivo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, con esto, ¿qué garantizamos? Garantizamos buscar ese equilibrio ambiental del cual nos comentaba Moisés. Cuando nosotros arrancamos con una buena bioremediación, le damos esta estabilidad inicial a nuestro cultivo, a nuestro medio, a nuestros organismos. Sin embargo, durante la etapa de engorde, esta carga orgánica que
es contenida a nivel piscina, va incrementando por la biomasa mismo que es mayor, ¿no? Y por eso es importante biorremediar durante toda la etapa del cultivo. ¿Por qué es importante biorremediar? ¿Qué vamos a lograr con una buena biorremediación? Como lo hemos conversado, un mejor ambiente, un ambiente saludable para que los organismos se desarrollen de la mejor forma. Y con ello viene de la mano una mejor sobrevivencia, ya que tenemos un ambiente equilibrado y por ende va a ir de la mano con nuestra sobrevivencia. Al tener organismos saludables, vamos a tener un mejor crecimiento compensatorio a nivel de los mismos, mayor productividad, mejor calidad de nuestro camarón y por ende, al lograr nuestros objetivos a nivel de este ciclo productivo, vamos a tener un incremento económico de la empresa, que es lo que todos buscamos, mejorar nuestra rentabilidad. Pero, ¿qué sucede si nosotros no biorremediamos? Realmente puede tener algunas situaciones adversas, como por ejemplo, podríamos tener una mortalidad a nivel piscina. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, el comportamiento del camarón es bentónico, ¿no es cierto? El camarón pasa en el fondo de la piscina su mayor parte del tiempo. Si este fondo de la piscina no está con las condiciones adecuadas, va a producir que el organismo se enferme y con ello pérdida de organismos vamos a tener. Menor crecimiento. ¿Por qué menor crecimiento? Porque básicamente cuando un organismo está afectado a nivel salud, trae consecuencias en cuanto a su crecimiento. Menor productividad y, bueno, baja calidad, pérdidas en planta. Entonces, no biorremediar traen implicaciones, ¿no es cierto? ¿Qué implicaciones me representan no biorremediar? La primera, incremento de materia orgánica a nivel de mi piscina. Entonces ya no tenemos una piscina saludable para el cultivo. Posterior a eso, si la piscina no está en condiciones, como ya lo comentamos, podría haber afectaciones a nivel de branquias del animal. ¿Qué pasa cuando las branquias del animal están afectadas? Están sucias, que es lo que generalmente se suele observar cuando tenemos problemas de alta carga orgánica a nivel de nuestras piscinas. Cuando las branquias se encuentran sucias, estos organismos no pueden realizar su proceso de osmorregulación, no pueden tomar el oxígeno disponible que está en el medio en su totalidad y no pueden hacer esta eliminación de sus metabolitos tóxicos, ¿no es cierto? Eso genera un estrés. Al existir un estrés, aparte de poseer branquias sucias, presencia de protozoarios, podríamos tener afectaciones por mancha blanca, porque efectivamente cuando el organismo se estresa, este virus nos suele afectar. Al estar un organismo vulnerable, un organismo totalmente afectado, puede existir una coinfección con vibrios y finalmente la imagen que observamos a continuación, esta de aquí básicamente nos permite observar un hepatopáncreas totalmente afectado. Este hepatopáncreas totalmente afectado, por más que realicemos un tratamiento, no nos va a permitir recuperar los organismos y vamos a tener pérdidas de sobrevivencia, pérdidas de los organismos durante el ciclo de cultivo. Entonces, ¿qué se busca con la biorremediación en acuicultura? Con la biorremediación buscamos, sí, trabajar a nivel de degradación de la materia orgánica, pero también buscamos trabajar a nivel de esta diversidad microbiológica. ¿Por qué esta diversidad microbiológica? Justamente porque al tener ese equilibrio a nivel del fondo, tanto en materia orgánica y diversidad microbiológica, le estamos dando las condiciones a nuestros organismos para tener un buen desarrollo. En base a esto, les quiero presentar dos ejemplos reales trabajados en fincas, donde se mide si el biorremediador que están utilizando realmente cumple la función de hacer esta diversidad microbiológica, ¿no? Trabajar a nivel de colonización del medio. Y ahí ustedes se preguntarán, ¿cómo lo vamos a evaluar? Pues efectivamente el punto fundamental e inicial es conocer el biorremediador que vamos a utilizar a nivel de la prueba o que estamos utilizando a nivel de nuestro cultivo. Tenemos un primer biorremediador
el cual cuenta con cepas de bacillus, bacterias ácido-lácticas y un contagio total bacteriano, ¿no es cierto? En estas cepas de bacillus, básicamente llegan a una concentración de exponencia a la 5, en el caso de bacterias ácido-lácticas menores a 10, y como contagio total una exponencia a la 9. Se evaluó otro biorremediador, y en este caso con el biorremediador 2, ¿qué se pudo observar? Que los bacillus tenían un contagio total de exponencia a la 6, bacterias ácido-lácticas menores a 10 y un contagio total bacteriano exponencia a la 8. ¿Cuál fue el biorremediador que utilizó el cliente en este caso para hacer, evaluar esta eficiencia del mismo? Fue el biorremediador 1. ¿Cómo lo trabajó? Realmente lo trabajó de acuerdo a la dosis recomendada por el fabricante, y eso es súper importante, de acuerdo a las condiciones de la piscina que él mantenía, con una dosis de 200 gramos por hectárea. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar si este biorremediador realmente fue eficiente en colonización bacteriana, en colonización del medio o no? Considerando lo siguiente, ¿no? El cliente tenía 2 puntos como zonas de alimentación, que era la mitad de piscina y la entrada de agua, porque él contaba con tema de alimentación automática. Y de igual manera se monitoreó un punto 1, que era la salida de agua. ¿Por qué? Para tenerlo como testigo y evidenciar si realmente al no adicionar una bacteria en este punto existiría o no una modificación del mismo, ¿no? Entonces, posterior a la adición de la bacteria, se realizó un monitoreo. ¿Qué se observó? Se observó que en el punto 1, en la salida de agua, efectivamente no existió ningún cambio a nivel bacteriano, porque no hubo una adición de bacterias, la carga bacteriana se mantenía. Sin embargo, en el punto 2, que es mitad piscina, las cargas a nivel de colonias amarillas se redujo en exponencia de la 5 a la 4, y de igual manera en el caso de las colonias verdes se redujo en exponencia a la 5 a exponencia a la 3. Entonces sí existió una reducción. ¿Y qué pasó en el punto 3? En el punto 3 es súper interesante porque las unidades formadoras de colonias por gramo en este caso tuvieron una reducción mayor. ¿Pero por qué? Como ustedes observan aquí, redució de exponencia a la 5, tanto en colonias amarillas y verdes, a exponencia a la 2. ¿Por qué existió esta reducción? Y está súper claro porque como teníamos esta adición y esta colocación en la entrada de agua, prácticamente al existir un oxígeno disponible mayor, básicamente hizo que la eficiencia del trabajo de estas bacterias sea mejor, y lo cual se ve reflejado prácticamente en los resultados que les estoy presentando. Entonces, aquí viene justamente la importancia de lo que comentaba Moisés, que debemos tener un buen oxígeno disponible en nuestra piscina para hacer la adición de estas bacterias. ¿Con esto qué buscamos? Buscamos ser eficientes en cuanto a esta inversión que estamos haciendo de aplicar un biorremediación y buscar esta eficiencia a nivel de nuestro cultivo. Tengo otro escenario que les quiero presentar, y en este caso el monitoreo es en piscinas con alimentación manual. ¿Qué quiero que ustedes observen aquí? Estas fueron las condiciones de la piscina al inicio del cultivo: materia orgánica 2% y una relación carbono-nitrógeno muy cerca a los rangos ideales, ¿no? Y en este monitoreo no solamente se evaluó el conteo microbiológico a nivel de fondo, sino se realizó un seguimiento total de cuál era el comportamiento a nivel salud del animal con respecto al fondo. ¿Por qué razón? Porque justamente el comportamiento de nuestro camarón es ser bentónico y existe una estrecha relación entre el fondo y la salud de nuestros organismos, ¿no? Y aquí es súper importante que consideremos, miren, que esta piscina recién transferida ya contaba con una carga bacteriana elevada.
con exponencia a la 5. ¿Y qué hay de particular aquí? Que como estaba presentando mortalidad, realizaron un tratamiento, ¿no es cierto? Sin embargo, en el chequeo para ver la eficiencia del tratamiento, lo que se observaba era que efectivamente las cargas bacterianas se mantenían con exponencia a la 5. No se observó una reducción como tal del tema bacteriano a nivel del camarón, y posterior desde el día 33 hasta el día 59, básicamente ya existió presencia de colonias verdes que nos afectan de una forma más fuerte a la salud de los organismos. Quiero que nos quedemos con el día 17. Ahora, ¿por qué consideraríamos o por qué ustedes creerían de que en este día 17, a pesar de haber realizado un tratamiento fuerte para las cargas bacterianas, no observamos que haya existido una disminución? ¿Qué podría ser, no? Para eso les quiero presentar los resultados microbiológicos a nivel de suelo. Y justamente quiero que se enfoquen en este día 17. Como ustedes pueden observar, las cargas tanto de colonias amarillas y verdes están un poco elevadas. Entonces, si nosotros tratamos el camarón porque tenemos algún tipo de problema bacteriano y no tratamos fondo, probablemente no vamos a tener resultados tan eficientes. Es súper importante trabajar de la mano, ¿no? El ambiente equilibrado con la salud del animal. Adicional, en este monitoreo, ¿qué quiero que observen, no? El cliente trabajó con un bioremediador AM, donde realizó una adición de bacterias y posterior se hizo un control. ¿Qué sucede en el control que se realiza? Las cargas bacterianas prácticamente se mantienen, con lo cual me está indicando de que el bioremediador que estoy utilizando no me está trabajando a nivel de colonización del medio. Esto no significa de que el bioremediador no funcione. Sin embargo, ¿qué es importante destacar aquí? Que de acuerdo a nuestro sistema que manejamos a las piscinas, deberíamos nosotros buscar el tipo de bacteria que nos permita, el tipo de bioremediador que nos permita buscar esta eficiencia a nivel del medio. Y para eso es súper importante realizar estos pequeños ensayos donde nos aseguremos que con la inversión que nosotros estamos realizando, efectivamente estamos teniendo resultados a nivel piscina. Al observar entonces que este bioremediador no tuvo una mayor eficiencia, prácticamente optó por utilizar un tratamiento con otro bioremediador. ¿Qué pasó con este bioremediador B? Efectivamente sí se veía una mejor eficiencia a nivel piscina y por ende también esto se ve reflejado a nivel salud del animal. Entonces, ¿qué quiero que nos llevemos con estos casos que hemos revisado prácticamente? Que la afectación del fondo, el equilibrio que nosotros tengamos en fondo van a afectar directamente o a favorecer a la salud de los organismos. Y también otro punto que efectivamente debemos de tener un buen oxígeno disponible para poder hacer la adición de nuestros bioremediadores. Con esto, se cumple justamente la fase de lo que conversábamos, ¿no? ¿Para qué buscamos un bioremediador? Lo buscamos para, sí, para degradar la materia orgánica del medio y con eso darle esa estabilidad, pero también es súper importante buscar esta diversidad microbiológica. Y justamente hicieron un estudio donde evaluaron el comportamiento del ambiente con el camarón. Y en este comportamiento del ambiente con el camarón, aquí quiero que observen la letra W, que esto midieron el perfil bacteriano, básicamente a nivel del agua, el perfil bacteriano a nivel del sedimento y el perfil bacteriano a nivel del intestino de camarón. Y en este estudio llegaron justamente a la conclusión de que el perfil bacteriano a nivel del intestino del camarón es similar con el que está a nivel del sedimento. Entonces, es súper importante trabajar a nivel de nuestros fondos
para poder justamente garantizar el éxito también de nuestros cultivos como parte del proceso de cultivo. Con esto, quiero darle paso a Moisés para que nos dé algunos tips de la biorremediación. Gracias, Silvana. Y antes de avanzar con los tips de biorremediación, quiero recordar a todos que por favor dejen sus dudas, sus preguntas en el chat para que al final hagamos un momento de intercambio con esas preguntas que va a ser un momento muy rico. Por lo tanto, dejen sus preguntas en el chat. Un poco de los tips de biorremediación. Bueno, primero, contactes el equipo salud Nicovita, que son personas altamente capacitadas en el tema de biorremediación y que van a poder direccionarte y decirte si estás bien, utilizando un protocolo correcto, si la bacteria realmente está funcionando bien en su campo, ¿no? Entonces, ellos son el equipo mejor capacitado para esto. Dicho esto, importante, cada biorremediador va a reaccionar diferente acorde al campo, a las condiciones del campo. Es decir, un suelo más arcilloso, más arenoso, va a influir el tipo de materia orgánica que tienes ahí, si es una materia orgánica más dura, de degradar, más refractaria o más blandita. Eso todo influye en la eficiencia de la bacteria en cada campo. Y aquí un ejemplo, ¿no? Un campo donde probamos 3 diferentes bacterias que el cliente tenía en el campo y hicimos un tratamiento control durante 72 horas. ¿Qué se pudo observar aquí? Todos funcionaron para este campo. Sin embargo, hubo 2 que a las 48 horas ya dejaron de funcionar, ya no trabajaron más y la materia orgánica se estableció en niveles súper bajos, pero aquí la bacteria en 48 horas ya no funcionaba, mientras que otra siguió hasta 72 horas. ¿Qué quiero decir aquí? Que cada campo, cada bacteria va a tener un tiempo de aplicación. En ese caso, aquí para la bacteria de color más naranja, la aplicación sería a cada 72 horas, si es que son dosis de remediación mismo, no de mantenimiento. Y mientras esas otras 2 bacterias en 48 horas deberíamos estar aplicando, ¿no? Entonces, hay que conocer cómo reacciona nuestra bacteria para nuestro campo y saber a cada cuánto tiempo debo aplicar mi bacteria. Otro tip bastante útil, importante, es el uso del triángulo de arrastre, que nos ayuda a monitorear el alimento, pero también a zonificar áreas, como mencionó antes nuestra compañera Silvana. Este tipo de situación, por ejemplo, es posible ver que es una situación con un suelo bastante cargado y deberíamos estar trabajando aquí en esa zona de manera más intensiva la bioremediación. Entonces, el triángulo es un aliado muy importante de la bioremediación una vez que nos ayuda a zonificar las áreas. Otro tip bastante importante y por qué se hace importante conocer los conceptos de bioestimulación y bioremediación. Tenemos naturalmente en la piscina una bioestimulación tremenda al final del cultivo. Cuando vaciamos la piscina y dejamos el suelo con esa materia orgánica expuesta a justamente el aire atmosférico. Eso genera una superoxidación de esa materia orgánica, reduciendo a niveles bastante importantes. Aquí más o menos cómo funciona el comportamiento de la materia orgánica entre la siembra y la cosecha. Sembramos y ella se va acumulando hasta la cosecha. Y cuando cosechamos y dejamos de 5 a 7 días la piscina vacía, húmeda y expuesta al aire, hay una reducción importante de la materia orgánica por esa tremenda bioestimulación, esa tremenda oxidación que va a suceder en este suelo. Entonces, es algo gratis y que es muy eficiente en términos de disminución de la materia orgánica. Otro tip bastante importante es la bioestimulación a partir del manejo del suelo. Es decir, tener bien preparado nuestro suelo con condiciones adecuadas va a permitir la mayor eficiencia de nuestras bacterias. Eso es bastante importante. Si el ambiente no está adecuado, con buen oxígeno en el fondo y condiciones que vamos a revisar ahorita, la bacteria no va a ser tan eficiente. Y si queremos ser eficientes, rentabilizar más,
debemos cuidar esos parámetros. Entonces, algunos parámetros importantes que consideramos. Carbono orgánico, el nitrógeno, la materia orgánica, que es algo que sale del carbono orgánico, pero más importante es el carbono orgánico. La relación carbono-nitrógeno, que no debe superar 12:1. El pH, que debe estar siempre alrededor de 7. Eso influye mucho en las condiciones del fondo para las bacterias. Y otra relación carbono-fósforo, que no debería superar 101. Esas relaciones son claves, sobre todo la carbono-nitrógeno y después la carbono-fósforo, son claves para el buen funcionamiento de la bacteria en el fondo. Pero más importante que todo esto es el oxígeno en el fondo. No se olviden, esa interfaz agua-suelo necesita tener oxígeno. Si no hay oxígeno ahí, el ambiente va a estar con elementos reducidos y tóxicos y la bacteria va a perder su eficiencia. De las bacterias que utilizamos, muchos de los productos que compramos se basan en esos 3 grandes géneros, el Bacillus, Lactobacillus y las nitrificantes. Aquí sí, importante, consulten a su equipo de salud sobre la relación de esas 3 bacterias. Porque, por ejemplo, Bacillus es una bacteria heterotrófica. Nitrificantes son bacterias quimiototróficas. Esa diferencia es bastante importante. Ese concepto que no vamos a profundizar hoy aquí, porque se hace un poco más complejo y nos extenderíamos mucho, es clave para un buen funcionamiento de las bacterias. Saber si mi bacteria es heterotrófica, si es quimiototrófica, define la estrategia de aplicación y la estrategia de preparación de esas bacterias. Entonces, consulten al equipo de salud sobre este tema. Pero esos son los géneros. El Bacillus más direccionado a realmente degradar la materia orgánica, el Lactobacillus más direccionado al tracto intestinal de los animales, y las nitrificantes ayudan mucho en el ciclo del nitrógeno, oxidando el amonio hasta nitrato. De las bacterias del género Bacillus, que son las que más degradan materia orgánica, ¿qué es importante? Algunas características son importantes. Hay un montón de cepas de Bacillus, y puede ser una misma especie, incluso, por ejemplo, el Bacillus subtilis va a tener diferentes cepas, así como un perro tiene diferentes razas. Y cada cepa, entonces, tiene unas características muy de la mano al ambiente de donde fue aislado, ¿no? Si es un ambiente más o menos, con más o menos oxígeno, más o menos salino, y por ahí va un montón de otras características. Importante, toda cepa de Bacillus, para ser eficiente en la degradación de la materia orgánica, tiene que producir enzimas. Esas enzimas, que aquí están representadas por proteasa, amilasa, celulasa, son las que van realmente degradar la materia orgánica. Una bacteria bioremediadora eficiente produce esas enzimas. Entonces, por eso que hay cepas más fuertes y cepas menos fuertes en términos de degradación de materia orgánica. Sin embargo, como mencionó Silvana, no es solo degradar materia orgánica, es también dar diversidad microbiológica y, sobre todo, en esos ambientes donde el vibrio predomina, dar una bacteria que haga frente a esa vibriosis, que pelee con ese vibrio por espacio, por comida y también en términos de antagonismo, ¿no? Entonces, hay cepas de Bacillus que sí son antagonistas al vibrio. Y eso es una característica importante en los días actuales. Entonces, recomendamos una cepa que sea eficiente en degradar materia orgánica, pero también que tenga su antagonismo con las cepas de vibrios naturales de su piscina. Dicho esos tips, otra pregunta que quiero hacer aquí para ustedes, y por favor dejen su respuesta, va a aparecer una pregunta en su pantalla. ¿En qué momento del día se debe aplicar el bioremediador? En la opinión de ustedes, ¿es antes del amanecer, al mediodía o al anochecer? Es algo bastante importante. Dejemos un tiempo para que respondan y veamos si estamos bien.
Usted respondió mediodía, estás correcto. Pero, ¿por qué mediodía? No es solo porque el sol está alto. No, no es esto. Es que justamente por esas horas del día hay más oxígeno. Y si ustedes se acuerdan, el primer tip que yo di es mantengan el fondo con oxígeno. Mantengan esta interfaz agua-suelo con oxígeno. Si yo garantizo esto, voy a garantizar una buena eficiencia de mis bacterias. Por lo tanto, la mejor hora de aplicar un bioremediador es al mediodía, pero la respuesta correcta es el momento del día donde tengo más oxígeno en mi piscina. Otra preguntita. ¿Debo aplicar cal hidratada junto con las bacterias? ¿Sí o no? La respuesta correcta es no. La cal hidratada sirve y nos ayuda a bajar conteos microbiológicos porque genera un diferencial de pH muy importante. Sin embargo, si yo aplico la cal para bajar un poco la carga de vibrio que tengo en mi piscina, momentáneamente eso va a funcionar. Pero ya tenemos trabajos que indican que después de 6 a 12 horas, ese conteo de vibrio regresa a incrementarse. Entonces, al momento de la aplicación, no debo aplicar bacterias porque pasado 2 horas el conteo de bacterias disminuye. Hay un efecto fuerte en esas bacterias, sea ellas patogénicas o no patogénicas. Pero después de 12 horas, 24 horas, sí debería entrar con un bioremediador porque ahí voy a dar competencia a ese vibrio que es la bacteria que deseamos controlar en este momento. Entonces, no apliquen bacterias junto con la cal, pero pasado horas de aplicación, 12 o 24 horas, apliquen una dosis de bioremediador. Eso va a ayudar bastante. Como conclusiones del día de hoy, ¿qué queremos que ustedes se lleven de aquí? Primero, la bioremediación nos va a ayudar en esa búsqueda del equilibrio, en esa búsqueda de un ambiente más sano. Y tener el ambiente más sano significa rentabilizar más a largo plazo. ¿Y eso cómo funciona? ¿Cómo es que nos ayuda en ese equilibrio? Primero, degrada la materia orgánica, es decir, reduce la cantidad de elementos tóxicos en la piscina, reduce el alimento del vibrio cuando reduce la cantidad de materia orgánica. Pero de la mano, como bien mencionó nuestra compañera, genera y mantiene diversidad microbiológica. Son las dos funciones de la bioremediación que nos ayudan mucho en esa búsqueda del equilibrio. Degradación de materia orgánica y generar diversidad microbiológica. Y por último, que queremos que ustedes se lleven aquí esta noche, la bioremediación es igual a mayor rentabilidad. Y una rentabilidad sostenida a largo plazo. Una rentabilidad que no nos va a traer sorpresas de problemas sanitarios al futuro. Porque el acúmulo de materia orgánica entre un ciclo, 2 ciclos, tal vez no te genere problemas sanitarios graves. Pero pasado esto, es una bomba en el tiempo. Y con el uso constante de la bioremediación, vas a reducir ese riesgo a casi cero. Por lo tanto, bioremediación igual a mayor rentabilidad sostenida en el tiempo. Por último, quiero recordar a todo el sector camaronero que ustedes tienen en Nicovita un gran aliado para frentear la vibriosis que se aproxima con la llegada del invierno. Las temperaturas van subiendo y la vibriosis va incrementándose. Y en Nicovita tenemos el Terap EMAS con sus mezclas de ácidos orgánicos y aceites esenciales, que son la mezcla más moderna que hay en el mercado para frentear la vibriosis. Y todo eso a un costo bastante accesible. Por lo tanto, camaronero, sepa que Nicovita va a estar contigo en ese invierno para apoyar en frentear la vibriosis.
con eso, doy paso a Erika para que podamos abrir la ronda de preguntas y respuestas. Erika, es contigo. Muchas gracias, Moisés, y buenas noches nuevamente a todos nuestros clientes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Creo que en honor al tiempo vamos a empezar de una con las preguntas, ¿les parece? Moisés, Carmen, ¿está por ahí? Ya, listo. Buenísimo. Bueno, la verdad es que también aprovecho para agradecer a todos los clientes porque hemos tenido muchísimas preguntas, vamos a tratar de contestarlas. Y bueno, empecemos, ¿les parece? Vamos. Ya, buenísimo. Esta pregunta es para Silvana. Dice, hola Silvana, quisiera saber el efecto de la salinidad en los biorremediadores. ¿Influye en el conteo de colonias o no? ¿Estás, Silvi? Hola. Sí. La salinidad sí tiene una influencia a nivel de biorremediadores. Y más que todo aquí, ¿qué es importante tomar en consideración? Cada biorremediador tiene básicamente una cantidad de salinidad en la cual, de acuerdo al proveedor, fue realizada, y también temperatura. Justamente estos tips deberíamos de solicitarlos al proveedor para tener la claridad de cuál es la salinidad y la temperatura en la cual nosotros podríamos utilizar este biorremediador. ¿Qué sucede si nosotros llevamos una bacteria que es adaptable a baja salinidad a alta salinidad? Efectivamente va a haber un efecto a nivel de las bacterias que vamos a adicionar al medio. Entonces sí es súper importante estar muy de la mano con nuestros proveedores en este caso y solicitar esta información que es muy valiosa para tomar acciones a nivel del cultivo. Muchísimas gracias, Silvi, por esa respuesta, de verdad, qué nivel de experta. Bueno, continuando, aquí va otra pregunta. Esta, bueno, la pueden contestar cualquiera de los dos, es ¿cómo es la preparación de la biorremediación del suelo para que ésta sea óptima? Silvanita, tú tienes una buena experiencia con preparación de bacterias. Me gustaría que comentaras. Tienes un boletín Nicovita muy bueno sobre tips de preparación. Sí, justamente algo súper importante que tenemos que considerar ahí es que cuando nosotros realizamos una preparación de una bacteria debemos realizar un monitoreo. ¿Y un monitoreo en qué? Un monitoreo en concentración a la que hemos llegado en base a lo que nos indica el producto. Un monitoreo si es que tenemos presencia de colonias amarillas o verdes, en este caso contaminación. ¿Qué sucede si nosotros no monitoreamos el tema de contaminación y el tema de la exponencia a la que hemos llegado? Podríamos estar adicionando al medio una bacteria contaminada, con la cual no veríamos una eficiencia a nivel de colonización del medio, ¿no? Que en este caso es prácticamente lo que nos podría afectar. Si nosotros no tenemos una buena exponencia, esto de aquí, ¿qué sucedería? Sucedería de igual manera que el trabajo de la bacteria sea mucho más limitado a nivel de la piscina, y en este caso, con esta limitación, la inversión que nosotros estamos realizando a nivel del cultivo no está siendo bien retribuida, porque nosotros realizamos esta inversión para tener una acción en cuanto a degradación de la materia orgánica y la sobrevivencia. Y como ustedes observaron al inicio, cuando nosotros realizamos un buen proceso de biorremediación, con 1% más de sobrevivencia, en este caso a nivel de precrías, con dosis de frecuencias de aplicación, dependiendo de las densidades que nosotros mantengamos, podríamos pagar este producto, pero siempre y cuando seamos eficientes en cuanto a la preparación y a la aplicación en el medio. Ahí me gustaría solo agregar y complementar lo que muy bien mencionó Silvana. La preparación es algo muy importante, esterilizar bien lo que vamos a utilizar, pero hay que tener en cuenta que a nivel finca es bastante difícil controlar esa contaminación. A largo plazo va a suceder. Incluso el uso de melaza, la melaza es un excelente carbohidrato, sin embargo, la melaza viene con levadura, viene con algunas bacterias que no son cultivables, que no estamos viendo ahí, y que eso a largo plazo puede hacer diferencia. Por eso que siempre que preparamos bacteria en finca con el uso de melaza, si observamos vamos a ver mucha levadura.
mucha levadura. La levadura no es mala, más bien ella a veces sirve como sustrato para lactobacillus. Sin embargo, ¿cuánto será que está tomando espacio de la bacteria que queremos que verdaderamente crezca ahí, ¿no? Entonces, no es que no funcione, pero mucho cuidado con la preparación de bacterias en finca. Y otra vez invito a todos que busquen a sus asesores de salud que tienen ya experiencia en orientar en esa preparación. Buenísimo, Moisés, Silvana, de verdad, muchísimas gracias por compartir todos sus conocimientos con nosotros el día de hoy. De verdad, la biorremediación es un tema muy interesante. Bueno, creo, vamos a una pregunta más, ¿les parece? Esta va para ti, Moisés. ¿Qué tanto podríamos perder de células por ml de bacterias por diferencias de pH de la piscina y el de la biorremediación? Interesante pregunta. Y justamente, ¿qué es importante tener claro? Durante la presentación mencionamos o hicimos una pregunta sobre la cal, ¿no? La cal justamente genera un diferencial de pH importante y acaba afectando las bacterias. Las bacterias son susceptibles a ese tipo de variación ambiental. Sea el pH o mismo la salinidad, todo y cualquier variación va a generar su pérdida. Entonces, decir cuánto vamos a perder solo haciendo mediciones. Con la bacteria que tengo en finca, con el pH que tenía, con el pH que voy a tener y haciendo los conteos para ver si se puede mensurar y llegar a una cantidad. Pero que sí hay pérdidas, sí lo hay. Buenísimo, Moisés. Muchas gracias por tu respuesta. Y bueno, creo que tenemos tiempo para una más. Entonces, vamos. La pregunta es, ¿qué importancia tiene el uso de bacterias nativas versus bacterias de productos importados? Vamos contigo, Moisés. Listo, vamos. Es una muy buena pregunta, no tan fácil de responder. Así, la mejor bacteria, teóricamente la mejor bacteria que hay es la bacteria que está en tu piscina. Si logramos aislar esa bacteria y tenerla purificada, esa va a ser una bacteria que va a tener ventajas sobre cualquier otra bacteria exógena de otro lugar porque está adaptada justamente a este ambiente donde estás cultivando el camarón. Sin embargo, no es una tarea tan fácil y no es que podemos hacer así nomás en campo. Hay que tener mucho cuidado y hay que tener una estructura de laboratorio de microbiología muy bien armada, porque tengo que verificar si mi cepa está contaminada, mantener un cepario y bueno, todo lo que involucra tener una bacteria en campo. Entonces, es algo que sí es viable, sería lo mejor, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo. Pero la mejor bacteria es la bacteria que sacamos de nuestra misma piscina. Versus las importadas, todo hay que poner en la balanza, ¿no? ¿Será que tener una estructura de laboratorio en mi finca cuesta mucho, cuesta más que comprar un paquete con una bacteria ya lista? Eso todo hay que evaluar. Siempre hay que evaluar mirando y haciendo cálculos, evaluando de todas las aristas, ¿no? Desde el punto de vista microbiológico y también de costos, ¿no? Increíble, Moisés, de verdad. Silvi, también muchísimas gracias. Yo creo que podemos aprovechar estos últimos minutitos para despedirnos. También recordarles a los queridísimos clientes de que no se olviden de llenar nuestra encuesta. Entonces, nada, ha sido un gustazo, chicos. No sé si gusten despedirse. Silvana, primero las damas. Gracias, Moisés, y gracias a todos nuestros clientes que nos han estado acompañando en este espacio. Para nosotros es muy valiosa su presencia y esperamos contar con su presencia en los siguientes entrenamientos. Así es. Gracias a todos por estar aquí. Es un momento muy rico para todos nosotros, para nosotros que presentamos, pero para ustedes también. Y ese intercambio final de preguntas siempre es muy válido. Esos entrenamientos han sido espectaculares este año
Este es el último, nos despedimos, pero el próximo año vamos a tener más y esperamos contar con todos ustedes. Un saludo mucho especial a todos. Buenísimo. Bueno, pues hasta la próxima, el año que viene, y felices fiestas a todos. Listo. Felices fiestas.